Bienvenidos mis queridos telepensantes, hablaremos del diablo hoy día. Se decía que la democracia cristiana tenía dos almas, la de los autoflagelantes y la de los autocomplacientes. Esta crisis en la que está sumida Chile ha mostrado que no es así. Lo que pasa en la democracia cristiana es que tienen un diablo. ¿Y a qué me refiero con el diablo? El diablo es, en su origen etimológico, significa el que divide, el que crea odios, enemistad. ¿Y cuál es la manifestación ideológica del diablo? Bueno, el fascismo. De ahí que cuando nuestro recién expulsado militante de la democracia cristiana, Adolfo Saldívar Palma, dice: como demócrata cristiano siento el deber de instarlos, al resto de los miembros del partido, a seguir el centro político. Es más, la ADC fue creada para combatir al Partido Comunista. Tenemos que ser tajantes en esto, tenemos principios y valores, no los podemos dejar de lado por una coyuntura política. Bueno, lo que a mi juicio Adolfo Saldívar Palma no está viendo es que en su partido habita el diablo. La manifestación ideológica del diablo es el fascismo. Y eso tiene que ver con los orígenes de una democracia cristiana que al final nunca terminó por ser demasiado demócrata ni demasiado cristiana. ¿Por qué es relevante hablar de esto? Porque parte importante de la confusión que tiene la gente de centro, apolítica, que mira con resquemor a la derecha, una derecha social y cristiana, que va en el pacto social cristiano. O sea, usted se puede imaginar algo más ridículo que la democracia cristiana haya apoyado y aprobado a la prodignidad. Usted se puede imaginar algo más contradictorio, más pueril, que el pacto que la democracia cristiana ha hecho con el Partido Comunista en esta ocasión. Sin condiciones, ¿eh? Esta vez no hubo garantías constitucionales. Esta vez es sin condiciones. Quizás porque no tiene actualmente la posición que tenía en la época de Frei Montalva. De nuevo, los demócratas cristianos repitiendo la misma fisura en el mapa político que lleva a una tremenda confusión a la gente de centro. Mire, puede ser que yo esté exagerando la importancia de esto, pero claramente, si Chile una y otra vez se va al abismo, es porque tenemos un centro político que no está definido claramente por la democracia, que tiene que no puede refrenar la tentación hacia la religión con vocación de poder total, que es el comunismo. Y mi estimado telepensante, esto no es algo meramente psíquico, esto tiene que ver, desde mi perspectiva, con el origen de la democracia cristiana. Bueno, le cuento un poco. El origen es la Falange Nacional, que fue una decisión de un grupo de conservadores después de la Rerum Novarum, y que este grupo de conservadores decide crear un partido aparte, y este partido se inspira esencialmente en el fascismo español. Usted dirá: fascismo. Sí, y el fascismo es la ideología que representa al que divide, al que genera odio y enemistad. El fascismo es un subproducto del comunismo. Son hermanos de la misma sangre ideológica que se pelean al mismo electorado. Por eso es tan fácil ver que uno se transita de un lugar a otro. Mussolini es el creador del Partido Nacional Socialista Italiano. Y Mussolini era socialista y el partido se llama Nacional Socialista, ¿sí? Entonces vamos a profundizar un poco en esto, porque la relevancia que tiene este hecho histórico, cuál es que la Falange Nacional, que está a la base de la actual democracia cristiana, es fascista, es lo que nos explica que puedan dialogar también, como el pacto Ribbentrop-Molotov, puedan dialogar también ciertos sectores de la democracia cristiana con los totalitarios del Partido Comunista. Hoy día, mi estimado telepensante, sin condiciones. Entonces, vámonos un poco a qué pasó acá. Analicemos qué pasa con la democracia cristiana que acaba de expulsar, muy poco cristianamente, Adolfo Saldívar.
porque eso no se hace. Esas son las dinámicas que dividen, las del diablo, ¿sí? Las anticristianas. El cristianismo, como lo vamos a ver, tiene un espíritu muy distinto. Y eso es lo que estamos dándonos cuenta en estos momentos del presente, que viene como fantasma a caer como peso de la noche sobre el Partido Demócrata Cristiano, conduciéndonos a nosotros todos en esta frágil embarcación a una nueva tormenta política, como ya lo hicieron en el año 70. Entonces, digamos que la Falange Nacional tuvo un cambio que vamos a revisar ahora en la medida en que abrazó el socialcristianismo y el liberalismo democrático. Este socialcristianismo está principalmente representado por el pensamiento de Jacques Maritain y entonces ese vuelco que se dieron, mi hipótesis es que finalmente no han podido limpiar su pecado de origen, que es ser fascistas. A ver, vamos con la Falange Española de Primo de Rivera, que vendría siendo la inspiración inicial de la Falange Nacional, José Antonio Primo de Rivera. Él fue primogénito del fallecido dictador Miguel Primo de Rivera. Y en 1934 la Falange Española se fusionó, este grupo, este movimiento político se fusionó con juntas de ofensiva nacional sindicalista, fundadas por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma. A ver, la relación que tiene el Partido Nacional Socialista, es decir, quienes tanto en Alemania como en Italia emergieron como la contracara al comunismo, es nada más que una decisión del mismo comunismo que termina, como ya dije, peleando desde el mismo lugar. O sea, el Partido Socialista Obrero Alemán era obrero. O sea, tenían toda esta connotación y este carácter de clase. Lo mismo pasa en Italia, lo mismo pasa en España, ¿sí? Lo que pasa, la diferencia, como vamos a ver en adelante, es que en lugar de ser internacionalistas, son nacionalistas. Es decir, es una nación la que se va a imponer por sobre todas las demás y no es una clase, como era en esa época la clase explotada, la que internacionalmente se va a levantar en contra de la clase explotadora, ¿sí? Bueno, después del éxito que tuvo la marcha sobre Roma de Benito Mussolini en 1922, fracasan los diversos intentos de crear en España una organización fascista al estilo italiana. En esos años, con gobiernos autoritarios, la derecha y los sectores financieros y empresariales más reaccionarios sintieron la necesidad de un partido fascista que había demostrado ser un buen freno en Europa al desarrollo de movimientos de masas de izquierda. Bueno, ahí tenemos otra diferencia, yo creo, porque después vamos a ir con las similitudes, que son mucho más las similitudes que las diferencias entre el comunismo y el fascismo. El fascismo se apoya en un cierto corporativismo empresarial, ¿sí? Mientras que el comunismo lo que hace es capturar el Estado y vivir de los dineros que se recogen vía impuestos, digamos. Si nosotros revisamos hoy día, prácticamente parte importante de los activistas políticos de extrema izquierda profitan del Estado. Y eso es profitar de la clase media, de la clase baja y de la clase alta. Lo que tiene como característica el surgimiento del fascismo es que efectivamente hay un cierto grupo de empresarios, como diría Milei, que entonces apoyan este tipo de partido para contrarrestar el avance del comunismo, ¿sí? Y el comunismo, por su parte, avanza desde el Estado. Entonces, unos tienen a un par de empresarios y el otro tiene al aparato estatal. Imagínese usted quién gana en esa pelea. Pero además hay que decir otra cosa. El fascismo, en la medida en que es compartido tanto por comunistas como por fascistas nacionalsocialistas, termina en lo mismo. O sea, el que hoy día esté Boric, digamos, avanzando, también tiene que ver con apoyo empresarial importante que él recibe. Lo mismo pasó con Chávez en Venezuela. Y mire el modelo argentino, digamos. Grandes empresarios que se coluden con el poder político, y el poder político es transversal, ¿sí? Por eso la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Aquel poder político
donde parte de las élites pactan con estos empresarios, no es una exclusividad ni de la derecha ni de la izquierda, sino que está en todos. Y finalmente, cuando uno tiene un sistema de sustitución de importaciones, que es una especie de socialismo más matizado que el socialismo real o el socialismo del siglo XXI, en realidad no tiene más que gobiernos de izquierda. El punto es que esos gobiernos de izquierda impiden, ¿no es cierto?, la existencia de un libre mercado e impiden las dinámicas de la participación democrática y de la competencia democrática. Y en eso comunismo y fascismo son exactamente la misma cosa. Bueno, el triunfo de Hitler en esa época, ¿no es cierto?, y la poca implementación de este partido fascista en España hacen que en 1933 esta contraposición de industriales y financieros busquen entonces al comunismo, al avance del comunismo, busquen entonces a un líder, ¿no es cierto?, que fue José Antonio Primo de Rivera, para poder poner un límite a través de un gobierno conservador y autoritario al avance del comunismo, ¿sí? Entonces, este líder hay que tener súper claro que se inspira al mismo tiempo en Mussolini. Y Mussolini estaba afiliado de toda su vida al Partido Socialista Italiano, ¿ya? En 1914 fue expulsado por sostener posturas nacionalistas. Pero es que Mussolini se dio cuenta que el italiano no tenía esta cosa internacionalista, que no se sentía miembro de una clase, sino que se sentía primero que todo italiano. Esa fue una genialidad de Mussolini, poder tomar ese sentimiento que estaba a la base del pueblo de Italia y capitalizarlo políticamente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que, o sea, el nivel de capitalización que hizo Mussolini llevó a que efectivamente el fascismo, que es esta variante del socialismo, fagocitara todo el mapa político italiano, ¿sí? Ahora, ¿qué comparten? Porque ya vimos que hay algunas diferencias. Lo que pasa es que, de nuevo, insisto, fascismo y comunismo son lo mismo, los dos son socialismo, ¿sí? El punto es que tienen algunos aspectos que comparten claramente y otros que son distintos, porque el fascismo tuvo que hacer una oferta política diferente basada en el nacionalismo para poder capturar a los socialistas tradicionales, que reconocen en Italia en esa época ser todos de la vieja guardia socialista y pasarse al nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo y el comunismo comparten la violencia como método para alcanzar los objetivos políticos. La violencia es el método político. Fascismo y comunismo, los hermanos de la misma casa, comparten el que la violencia sea la forma de llegar al poder y de destruir y de enfrentar al enemigo. Dígame usted qué tiene eso que ver con un partido que tiene por nombre Democracia Cristiana. No tiene nada que ver, pues. Pero si ellos no se deshacen y no purgan, uno diría no exorcizan a su diablo, siempre sus orígenes fascistas van a volver a ser preponderantes en sus decisiones políticas. Nosotros vimos, ¿no es cierto?, este tema de la violencia, siempre lo estamos tocando. Vámonos a un poco al relato histórico respecto de esto. El Partido Nacional Fascista continuó en 1922 con la misma estrategia que tenían el Partido Socialista, quemando los locales de la oposición en el norte de Italia. Miren lo que decía Mussolini, decía, la violencia es a veces moral. Esto lo dijo en un discurso pronunciado en la Udine el 20 de septiembre de 1922. La violencia a veces es moral. ¿A quién más le han oído ustedes hablar así? ¿Será Fernando Atria? ¿Será el señor Gabriel Boric? ¿Será a Giorgio Jackson? ¿Y a todos los constituyentes de ese sector? Bueno, esto es fascismo. Principalmente el considerar la violencia como un método legítimo para tomarse el poder. ¿Y quién inauguró esa idea? Marx.
comparten también una fuerte intervención del Estado en el mercado. Fuerte intervención. Unos a través de la planificación central, que viene siendo el marxismo, y los otros a través del corporativismo. Pero son lo mismo, son la misma cosa. ¿Por qué un cierto corporativismo puede tener mucho éxito en un determinado momento? Que yo creo que es el caso un poco de China. Cuando las ventajas competitivas en un mundo global o dentro de un mercado son muy altas para un cierto corporativismo. Por ejemplo, en China los sueldos son miserables, las condiciones laborales que tiene Europa no existen, etc. Entonces, evidentemente que se transforma en un lugar donde se puede maximizar la tasa interna de retorno a niveles que no tienen nada que ver, donde hay que cumplir con toda la legislación que está instalada en países europeos a favor del trabajador, ¿cierto? Entonces, evidentemente que por algo todas las empresas han ido a China. Y eso es lo que ha hecho de China grande, ¿es verdad? Ahora, si nosotros tuviéramos ceteris paribus, las mismas condiciones laborales en China que en el resto del mundo, entonces tendríamos que ver qué es lo que pasaría ahí. Hoy día hay un corporativismo, y por eso hay un capitalismo, una especie de corporativismo en China, fuerte intervención del Estado, pero no en el mercado en sí, de modo que termine horadando las posibilidades de éxito, por eso a China le ha ido tan bien. En cambio, la planificación central de la economía es algo que ya los chinos entendieron, que no se puede llevar a cabo, y que de alguna forma Mujica también decía que no había que matar al huésped del parásito, ¿sí? Él daba un poco vuelta a las palabras, pero eso era lo que quería decir. Y el parásito es el socialista y el huésped es el empresario, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener claro que este corporativismo fascista es hoy día lo que uno ve a grandes rasgos funcionando en China, es claramente lo que está pasando en Argentina, y no digamos que son gobiernos de derecha, ¿sí? Ahora, el corporativismo, para que quede bien claro, es una organización o pensamiento económico y político que considera la comunidad como un organismo sobre la base de la solidaridad social orgánica, la distinción funcional y las funciones sociales entre los individuos. El término corporativismo, ¿no?, procede de corpus, significa cuerpo. Entonces, si uno lo ve, fascismo en materia económica y comunismo son colectivistas, ¿sí?, corporativistas. Bueno, en The Problem with Socialism, publicado en 2016, el economista Tomás Di Lorenzo defiende que el fascismo siempre ha sido un tipo de socialismo. Lo cito, Benito Mussolini fue un socialista internacional antes de ser un socialista nacional, siendo esto último la esencia del fascismo. Al socialismo nacionalista que éste defendía no le importaba dejar sobrevivir a empresas privadas siempre y cuando éstas fueran controladas por políticas y subsidios gubernamentales. ¿Se entiende? La receta de los chinos es la receta de Benito Mussolini. La receta que permite que no se destruya Argentina finalmente y que termine peor de lo que está es la receta de Mussolini. Lo que probablemente quiera implantar acá Boric tiene que ver con eso. Claro que con los niveles de impuestos que quiere cobrar, en realidad se acerca más a Maduro que a los Kirchner. Y ese es un problema gravísimo. Y tenemos una democracia cristiana apoyando finalmente a través de Boric a Maduro. Eso es así. Los vínculos de los asesores de Boric con Maduro y del mismo Boric son indudables, digamos, ¿no? Entonces, muy bien Adolfo en su planteamiento. Mussolini, sigo con Tomás Di Lorenzo, denunció duramente el capitalismo y los mercados libres, lamentándose de, lo cita, la búsqueda egoísta de la prosperidad material. Y como hicieron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, pidiendo a sus seguidores que, lo cita, rechazaran la literatura economicista de Adam Smith, el considerado padre del liberalismo económico, que los dejo invitados al curso que voy a dictar de 4 sesiones en enero, donde vamos a estar con Adam Smith, con Friedrich von Hayek, Václav Havel y John Stuart Mill. Es un buen regalo para abrir el pensamiento. Bueno, de joven, Mussolini
había entrado en contacto con el sindicalismo revolucionario y participaba de un movimiento radical de izquierda que soñaba con instaurar una dictadura del proletariado, igual que el socialismo y el comunismo. En 1917, con 34 años, se convirtió en el líder de un pequeño sector nacionalista entonces, de intransigentes escindidos de la Unión Sindical Italiana, imagínense. O sea, eso es. Entonces, ellos son en lo económico esencialmente colectivistas. La diferencia es que el corporativismo respeta la existencia de ciertas empresas privadas y por lo tanto permite que el descalabro, sobre todo si existen condiciones de competencia favorables, que en lugar de descalabro económico se salga adelante, como pasó con la Alemania nazi, como pasó ahora con China y como sucede siempre, que se pone mucho impulso con ventajas competitivas a ciertos sectores del mercado. El punto es si es que eso es sostenible a largo plazo. Colectivismo. A ver, está clarísimo que además son colectivistas en términos de lo que significa las agrupaciones sociales y políticas, ¿sí? Uno lo ve en todas las manifestaciones de fascismo o de socialismo real. Las personas no se distinguen entre sí, se visten todas igual, tienen que tener todos más o menos la misma actitud, tienen que tener la misma ideología, no pueden ser individuos. Está negado el individuo, tanto en los regímenes comunistas como en los regímenes fascistas. Lo que el colectivismo hace es negar la autonomía de las personas y lo que confirma es la dependencia de las personas del colectivo. Fascistas y comunistas comparten el sueño de Rousseau, que me gustaría leerles directamente desde el contrato social. El contrato social. Quien se atreve a acometer la obra de crear un pueblo debe sentirse capaz de transformar, por así decirlo, la naturaleza humana, el hombre nuevo, ¿no? De convertir a cada individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en una parte de un todo más grande, del que este individuo recibe, en cierto modo, su vida y su ser. Del Estado recibes tu vida y tu ser, tanto en el fascismo como en el comunismo. De alterar, tiene que ser capaz, quien se atreva a instituir un pueblo, de alterar la constitución del hombre para reforzarla, de sustituir la existencia física e independiente, que todos hemos recibido de la naturaleza por una existencia parcial y moral. Es necesario, en una palabra, arrebatar al hombre sus propias fuerzas para darle otras que le resulten extrañas y de las que no pueda hacer uso sin ayuda de otro. Cuanto más muertas y aniquiladas estén esas fuerzas, más grandes y duraderas serán las adquiridas, y más firme y perfecta será la institución. De manera que si cada ciudadano, sin todos los demás, no es nada, ¿y qué es lo que es un miembro de la clase proletaria? Un miembro de la dictadura proletaria, un miembro del colectivo tal, del Kulak o qué sé yo, sin los demás. No es nada, ¿no? Es la aniquilación total del individuo. ¿Y para qué? Dice, cuanto más muertas y aniquiladas estén esas fuerzas, más grandes y duraderas serán las adquiridas y más firme y perfecta será la institución. De manera que si cada ciudadano sin todos los demás no es nada y no puede nada, y si la fuerza adquirida por el todo es igual o superior a la suma de las fuerzas naturales de todos los individuos, se puede afirmar que la legislación ha alcanzado el más alto nivel de perfección de que es capaz. Ese es el sueño de Rousseau. Ese es el sueño que comparte el comunismo y el fascismo, la colectivización radical de los individuos. Eso a través del uso de la violencia. Son la misma cosa. Porque pueden haber detalles en los que tengan transiciones distintas, pero el objetivo es exactamente el mismo. Entonces veamos qué tiene esto que ver con una falange nacional que abrazó el socialcristianismo y el liberalismo democrático. Porque ya mostramos al demonio, ¿no? Al que divide, al que conduce a la democracia cristiana a apoyar a su hermano comunista. Pero resulta que la democracia cristiana sí tiene un grupo de personas que no están de acuerdo, como por ejemplo Adolfo Saldívar,
con esta decisión existencial, porque no es una decisión política, mi estimado telepensante. Esta es una decisión existencial y ya veremos por qué. Les quiero leer de un extracto de la obra La historia del cristianismo de Paul Johnson, donde describe el mundo de los cristianos en sus primeros tiempos. El espíritu cristiano de amor mutuo y caridad comunitaria era el rasgo que más impresionaba a los paganos. Tertuliano menciona los comentarios que ellos hacían. ¿Cuánto amor mutuo se profesan estos cristianos? Y agrega que los fondos que financiaban sus obras de caridad eran esencialmente voluntarios. Vuelve a citar a Tertuliano. Cada individuo trae una vez por mes una moneda modesta. O la aporta siempre que lo desea y solo si lo desea y si puede, pues a nadie se le obliga. Los fondos se gastaban no en banquetes ni reuniones para beber, sino para alimentar a los pobres y enterrarlos, para ayudar a los varones y las niñas que carecen de propiedad y no tienen padres, y a los esclavos que son viejos y a los marineros que naufragaron, y a todos los que están en las minas, en las islas de castigo, en la cárcel. Se convierten en pensionistas de su confesión. Los cristianos no rendían culto al emperador, sigue Johnson, como divinidad, pero según los registros no fueron un grupo subversivo que promoviera la rebelión en contra de la autoridad política, sino muchas veces por el contrario, afirmaban la sumisión a la luz de su verdad, que les decía que su reino no era de este mundo. Tampoco eran personas de actitudes antisociales o un peligro inminente para la supervivencia del orden político y social. Y de aquí nace entonces el pensamiento de Jacques Maritain, quien decía que la dignidad humana se fundaba en el hecho de que la persona es lo más noble y lo más perfecto en toda la naturaleza y en que solo ella es libre. Se trataba en Maritain de una filosofía social que se edifica sobre la dignidad de la persona humana. No hay dignidad donde yo veo en el otro a mi enemigo, a alguien a quien destruir. No hay dignidad donde yo al otro le privo de su libertad para poder emprender, para poder participar del mercado, de su derecho al autosustento. No hay dignidad donde yo apoyo esencialmente a un grupo que promueve la violencia como medio para lograr sus objetivos políticos. Y eso es lo que está haciendo la democracia cristiana, se tenga claro. Vamos con Maritain para profundizar un poco más la tesis, para ver si de alguna forma se entiende que dentro de esta democracia que es cristiana, el diablo parece que ha terminado por sentarse en el trono. Está para recomendarles la lectura de El Inquisidor en los hermanos Karamazov. En la noción del bien común, Maritain se excede al mero existir con otros, asociado al bienestar material. O sea, no es materialista, ¿se entiende? Y ustedes saben cuál es el único partido que entre sus principios considera y que lo lleva a cabo, que lo lleva a efecto a la persona como un ser trascendente, es decir, que no responde solamente a lo material. El Partido Republicano, pues. Con el Partido Republicano, que va en el Pacto Social Cristiano, ¿no les suena que la democracia cristiana debió haber hecho collera común en pos de la paz, de la recuperación institucional, económica y de la ayuda a la gente que más lo necesita? El cristiano nunca compartió quitarle al pobre para darle al que le iba mejor que al pobre. Siempre fue con los más débiles. Ese era el ejemplo de Jesús. ¿Más débiles de espíritu o más débiles económicamente? Entonces, el bien común a todos en el cuerpo político es la historia, está vinculado a la historia común, a la integración sociológica cívica total, las virtudes políticas, el sentido del derecho, la libertad de todas las actividades. ¿Qué tiene esto que ver con Boric? ¿Qué tiene esto que ver, por favor, con el Partido Comunista? El esplendor espiritual, la sabiduría hereditaria que opera inconscientemente. Ellos quieren refundar Chile, no hay sabiduría hereditaria de nada. La rectitud moral, por favor, no existe rectitud moral en este señor que lee el Evangelio de San Pablo. Se confundió con el Foro Sao Paulo, como dice una amiga mía.
la justicia, la amistad, la felicidad, la virtud y el heroísmo en las vidas individuales de los miembros integrantes del cuerpo político. Esto es Maritain. Este era el giro que la Falange había dado desde Primo de Rivera a hacer democracia cristiana. Se nota que se quedó con su pecado de origen, ¿no es cierto? Bueno, terminemos por hablar de cómo hoy día la democracia cristiana está terminando por darle el poder a su diablo. Voy a leerles a Carl Schmitt. Carl Schmitt es el fascista ideólogo, a mi juicio, más importante del régimen nazi, es autor de cabecera de Fernando Atria y es el autor que tomó la izquierda después de la caída del muro de Berlín para restablecer sus dinámicas políticas que siempre son de amigo-enemigo, porque la izquierda no sabe subsistir en un mundo cristiano, en un mundo liberal. La izquierda solamente subsiste donde tiene un enemigo al que apuntar. Por eso tiene que polemizar sobre todas las divisiones que puedan existir al interior de una sociedad. Bueno, lo que acaba de abrazar la democracia cristiana sin condiciones es la propuesta de política de Carl Schmitt, que ve entonces la política como una guerra. Lo cito en su libro El concepto de lo político. Al concepto de enemigo y residiendo en el ámbito de lo real corresponde la eventualidad de un combate. Los conceptos de amigo, enemigo y combate reciben su sentido concreto por el hecho de que se relacionan especialmente con la posibilidad real de la muerte física y mantienen esa relación. La guerra proviene de la enemistad, puesto que esta es la negación esencial del otro ser. Es la negación esencial del cristiano. Lo que, mis queridos telepensantes, acaba de hacer la democracia cristiana. No les voy a hablar de la parábola del hijo pródigo en el caso de que Adolfo hubiera estado equivocado, que no lo está. La guerra es solamente la enemistad hecha real del modo más manifiesto. No tiene por qué ser algo cotidiano, algo normal. Es decir, hasta que se llega al punto de disparar. Antes de eso ha habido guerra durante mucho tiempo, antes de empuñar las armas. Así es que, mis queridos telepensantes, esto es lo que explica que en Chile tengamos un problema tan radical con nuestro mapa político. Porque la democracia cristiana en otros países no hace lo que hace nuestra democracia cristiana en Chile, que es pactar con lo que para cualquier cristiano vendría a ser el que divide, el que enemista, el que siembra los odios, con su diablo. Que tengan una muy buena semana.